Muy bien, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Zarghini para analizar, como siempre hacemos los domingos, las noticias más importantes de la semana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien. Gracias bien. por acompañarnos. Gracias por estar por con la nosotros. invitación. Justamente una semana en la que se realizó finalmente la esperada audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York en relación justamente al conflicto con los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda. Finalmente, el viernes pasado, la Cámara le pidió a la Argentina que antes del 29 de marzo realice una propuesta formal de pago a los bonistas. Contame, Jorge, bueno, ¿cuáles son tus expectativas en relación a este tema? Son confusas. El día viernes la presidenta ha dicho que estaría dispuesta a pagarle a los bonistas que no entraron en el canje lo que se le ha comprometido a los que entraron en el canje. Yo digo, si esto se hubiese dicho el primer día y los abogados que defienden a la Argentina hubiesen ido con esta propuesta el primer día, no estaríamos en el problema que estamos. Lo que pasa es que es un tema que el gobierno ha manejado un discurso hacia adentro del país, un discurso, yo diría, para la tribuna política, y con la complicación de no ha llevado una propuesta seria, y ese discurso ha complicado una negociación que la verdad cuesta entender, porque la pregunta es por qué llegamos aquí. Si hicimos un canje en donde el 93% de los tenedores de título entraron, ¿cómo no haber tenido una solución para el 7% restante? Que conocemos el comportamiento de los denominados fondos buitres, sí lo sabemos, pero bueno, quien entra a un canje sabe que esto es así y tiene que tener para ello una propuesta, y la verdad, la Argentina tuvo en su momento una buena propuesta para la reestructuración de la deuda y tuvo un pésimo tratamiento para un sector marginal que ha complicado todo. Por eso, en función de las declaraciones del viernes de la presidenta, vos esperás que el 28 de marzo la Argentina presente justamente pagarle a los bonistas exactamente lo mismo que se le paga al resto de los. Es lo que ha dicho la presidenta, no es lo que dijo Budú ni el ministro de Economía cuando fueron 2 días antes a Nueva York, pero bueno, pareciera ser que esto es lo que va a hacer en la Argentina, y si hace esto, la verdad me parece que puede empezar a encauzarse. ¿Vos creés, digamos, que la Cámara de Apelaciones aceptaría, no? Porque el juez Griesa había exigido a la Argentina que pagara el 100%. Bueno, pero lo hizo en un marco donde Argentina lo único que decía era que no iba a acatar ninguna decisión y no llevaba propuestas concretas. Quiero creer que esto, si se hubiese hecho en una primera instancia, no tengo duda que resolvía el problema. Ahora lo hecho está, pero probablemente encauce. Muy bien. Jorge, ¿qué efecto puede tener toda esta novela judicial en Nueva York sobre la economía real de la Argentina? Bueno, por de pronto encarece el crédito de los que desde el sector privado todavía lo tienen y lo obtienen. Y el encarecimiento tiene consecuencias sobre el crecimiento, naturalmente, y es un elemento más que agrega a esta falta de certidumbre y falta de reglas de juego que hay en la Argentina. Yo los he escuchado a ustedes en el bloque anterior. Claro que el motor de crecimiento es la inversión, y la inversión requiere de un escenario que está configurado por una política macroeconómica sana, y de un escenario que también está configurado por reglas de juego que establece un funcionamiento institucional sano. Y cuando eso no está, no hay inversiones, y cuando no hay inversiones hay obturación por el lado de la oferta, y claramente pasa lo que pasa, y no es solo inversiones por los sectores privados que ofrecen bienes y servicios en el mercado, son aquellas inversiones que se han dejado de hacer en sectores estratégicos como la energía. Bueno, esto no se recupera en 2 días. Todos estos conflictos agregan elementos más a este estado de confusión que ha hecho que la inversión vaya cayendo y no esté a la altura de la necesidad de un crecimiento sostenido. ¿Y qué escenario ves para este 2013 en términos de crecimiento, inflación, dólar? ¿Qué es lo que estás viendo que viene? Parecido en términos de crecimiento e inflación, parecido al 2012. Puede que crezca algún punto más, también puede ser que la inflación se coloque algunos puntos por arriba. La economía argentina ha tenido 3 o 4, también escuchábamos el día viernes a la presidenta que siempre estas comparaciones con 10 años atrás. Obviamente, comparados con el piso más profundo de la crisis, todos los indicadores están mejores. Pero si uno analiza los periodos que ha habido bien claramente diferenciados en estos 10 años, va a tener unos primeros 4 años de crecimiento con estabilidad. Va a tener otro segundo periodo de aproximadamente 4 años de crecimiento con alta inflación, por arriba ya del 20%.
Vamos a tener un año 2012 con la peor de las combinaciones, estancamiento y alta inflación. Y el 2013 se prevé similar. Puede, insisto, que en lugar de crecer punta a punta como fue este año 0, sea 2, para el caso de lo mismo, y puede que la inflación, bien medida, que fue del 25, ese sea el piso, pero estamos ahí y nada hace prever que haya inversiones crecientes para modificar esta curva de pendiente negativa que está teniendo la inversión. O sea que yo visualizo un año muy similar y esto va a cambiar cuando cambien reglas de juego que nuevamente, al escuchar el discurso de la presidenta el día viernes, si en un discurso de casi 4 horas no ha hablado de la inflación es porque no lo considera un problema, entonces uno debería esperar que haya cambios, ¿no? No, justamente, el otro día terminó el mes de febrero. En los primeros 2 meses del año, las reservas internacionales del Banco Central cayeron cerca de 1.700 millones, cuando en todo el año pasado, en todo el 2012, habían caído 3.100 millones, solo 1.400 millones más. ¿A qué crees que se debe justamente este hecho, ¿no? Que se están perdiendo tantas más reservas que el año pasado? Porque no se mantiene la política que se tuvo en los momentos de que las reservas crecieron. Nosotros llegamos a tener 52.000 millones de reservas, hoy tenemos 10.000 millones y algo más, uno de los últimos días de menos. Pues se empiezan a sentir los efectos del atraso cambiario, justamente. Es una combinación de fenómenos. ¿Cuál es la razón por la cual hay que juntar dólar sobre dólar para pagar los vencimientos de capital de la deuda? ¿Cuál es la política? ¿Dónde está el costado progresista y ventajoso para el conjunto de la economía hacer eso en lugar de decir pago los intereses y los vencimientos de capital, puedo renovarlos tomando crédito absolutamente barato como toman los países emergentes en un mundo que está líquido? Bueno, ¿cuál es la razón por la cual hemos dejado crecer la inflación a este nivel, con ajustes del valor del tipo de cambio naturalmente muy rezagado, que hace perder competitividad? ¿Cuál es la razón para creer que con un cepo cambiario como el se puso iban a frenarse salida de divisas por turismo, cuando sabíamos que de última oficial más 15% con la tarjeta de crédito estaba subsidiado ese tipo de turismo? Bueno, medidas equivocadas que han hecho que esta sea la consecuencia. ¿Cómo van a jugar, crees, las elecciones legislativas que tenemos a mitad de año sobre la economía? ¿Vamos a estar en un periodo tipo de stand-by hasta las elecciones? ¿Son una oportunidad para que el gobierno revea algún cambio si los resultados no son lo bueno que habían esperado? ¿Cómo lo ves? Hay una etapa hasta la elección que uno imagina que el gobierno va a acelerar el gasto lo más posible, con lo cual no va a tener consecuencias negativas sobre el crecimiento, pero es posible que tenga algún riesgo sobre la tasa de inflación. Y después se verá cuál es el resultado. La verdad, yo creo que en esta elección legislativa se está jugando buena parte del futuro. No es una elección legislativa de medio término más. ¿En qué sentido lo decís? Porque yo visualizo que hay un fin de ciclo, claramente. Creo que ese fin de ciclo se va a manifestar en esta elección legislativa. Pero si además en esta elección legislativa no aparece la expectativa de lo que viene, puede haber complicaciones crecientes. Si en esta elección legislativa queda configurado un escenario que lo que viene es de más racionalidad, de corrección de los errores hechos, me parece que entramos en una suerte de stand-by y no en una declinación que podríamos quedar si el fin de ciclo está claro y la expectativa no existe. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu análisis, el análisis de Jorge Salguini sobre lo que puede suceder en las negociaciones con los bonistas que no ingresaron al canje, esta última advertencia y importante mensaje de que estas elecciones pueden ser un punto de inflexión para la Argentina y pueden ser fundamentales para el futuro económico de nuestro país. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.